Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel Reynoso. En este momento me desempeño como coordinador del Departamento de Neuroimágenes en Diagnóstico Maipú DASA en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Como ya conocen, soy médico especializado en diagnóstico por imágenes, específicamente en neuroradiología y miembro de la Sociedad Argentina de Radiología en el capítulo de neuroimágenes. Bueno, en esta ocasión vamos a charlar o a completar el capítulo que habíamos comenzado a desarrollar con la patología vascular cráneoencefálica, particularmente anteriormente enfocados en la parte de malformaciones arteriovenosas y aneurismas. Y ahora vamos a conversar un poco sobre cuáles son los principales lineamientos y características para la práctica clínica en la patología carotidia cervical. Bueno, espero que les sea de utilidad. Aquí les dejo mi contacto y vamos entonces al tema que nos convoca. Bueno, como meta general de aprendizaje, en este pequeño apartado vamos a tratar de conocer cuáles son las principales herramientas de imágenes y sus ventajas para el diagnóstico de la patología carotidia, cuáles son los resultados en la imagen convencional y sobre todo conocer los diagnósticos diferenciales y conocer cuáles son las nuevas técnicas y avances que tienen que ver con el diagnóstico de este tipo de patologías. Como preámbulo, es importante conocer que las causas de infarto cerebral se suceden un 30% aproximadamente relacionadas con la enfermedad carotidia, mientras que la enfermedad cardioembólica comprende otro 30%, mientras que las enfermedades de pequeños vasos, sobre todo las que están relacionadas con hipertensión o diabetes, o el más conocido como infarto lacunal, comprende aproximadamente el 20% en general de las causas de infarto cerebral y otras causas como fundamentalmente la aterosclerosis o aneurismas o alteraciones como malformaciones arteriovenosas van a tener una relación con aproximadamente otro 20%. Entonces es importante conocer que el 30% de todas las causas de infarto cerebral están causadas por la enfermedad carotidia, por lo cual hace que sea importante conocer un poco la patología relacionada con esta. Vamos a analizar entonces el estudio de la patología carotidia a lo largo del tiempo. En el mundo occidental, los infartos cerebrales, como ya mencionamos, son la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad severa, como paresia o afasia. Y fíjense, estas son las primeras publicaciones relacionadas con la correlación entre la alteración en la pared carotidia como placa ulcerada con la ocurrencia de infarto cerebral medido por tomografía computada, donde la presencia de estenosis carotidia pasó a ser uno de los principales factores de riesgo para la aparición de los infartos cerebrales, ya a partir de las primeras publicaciones desde el año 1984, donde correlaciona los métodos imágenes con el estudio de la enfermedad carotidia. Un poco más adelante, ya prácticamente en el mismo año, se efectuaron estudios de endarterectomía donde se podía observar que los embolismos distales que estaban causados por trombos secundarios y alteraciones hemodinámicas estaban en directa relación con estenosis carotidia o bien con migración de fragmentos de placa, en el caso de lo que hoy conocemos como las placas blandas, que eran desprendidos y generaban alteraciones vasculares a nivel distal. Ahora vamos a analizar un poco lo que es el presente de lo que es el estudio del análisis de la enfermedad carotidia, y que tiene que ver fundamentalmente con la caracterización de la placa. En este sentido tenemos que ver dos cuestiones fundamentales. Uno es los constituyentes de la placa, en relación de poder averiguar si se trata de una placa de alto riesgo o placa blanda, y desde el punto de vista de la estenosis, cuál es el grado de la estenosis, ya que se ha demostrado ya hace tiempo como que es el más directamente relacionado con el aumento de riesgo de infarto cerebral, donde aquellas este, estenosis que son significativas, del 70% o más, tienen un altísimo riesgo de generar infarto cerebral, como se demostró en los estudios de los trials
americanos y europeos, que determinaron las diferentes maneras de poder realizar las mediciones a través del NASET o el ESST. Entonces, existen estrategias diagnósticas para la medición angiográfica de la placa que podemos utilizar también por otros métodos, que son el método NASET y el método SST, que compara el primero, el punto de vista de estenosis de la placa en el sitio de la estenosis, con lo que se considera como el vaso normal. O sea, lo que se hace una resta del vaso normal distal, o sea, generalmente en el segmento C1 ascendente, sobre el diámetro de la luz en el nivel de la estenosis, y se hace una división sobre nuevamente el diámetro normal, y eso nos va a dar el grado de la estenosis, que puede ser moderada, severa o leve. Desde el punto de vista del método europeo, compara el punto de estenosis con el diámetro a nivel del bulbo carotídeo, o sea, realiza el mismo tipo de medición, pero solamente que toma en cuenta la sección mayor del vaso en el mismo lugar de la estenosis, a diferencia del método NASET. El método de la carótida común es otro método también, que compara el punto de estenosis con la arteria carótida común y el índice de estenosis carotidia, que es otro de los métodos que también pueden servir para las mediciones, pero son los métodos menos utilizados. Aquí tenemos el punto de vista geográfico. Recordar que estos métodos fueron demostrados en los trials a través de los métodos de angiografía digital, por lo tanto, toma de grado de la estenosis relacionado exclusivamente con la luz y no con el diámetro total del vaso. Es imprescindible medir, cuando realizamos las mediciones, es imprescindible medir en al menos 2 proyecciones perpendiculares en el sitio de la estenosis para evitar superposición de estructuras, es decir, podemos hacer un desplegamiento vascular en plano coronario sagital y realizar la medición en ese sitio, como se puede observar en este tipo de placas, y asimismo realizar la medición en el lugar de la estenosis en el plano axial. O sea, utilizando 2 planos perpendiculares es lo ideal para poder evitar superposición de estructuras. Valorar adecuadamente las variaciones anatómicas de la bifurcación carotidia y las placas estenóticas excéntricas. ¿A qué nos referimos con esto? Este es otro punto a tener en cuenta en el grado de la medición o cuando realizamos las mediciones, ya sea con el desplegamiento de la pared del vaso o no, sobre todo lo que tiene que ver a nivel del bulbo con lo que llamamos remodelación positiva. Muchas veces no tiene que ver el crecimiento con las capas íntimas de la placa carotidia a nivel del bulbo, sino que tenemos un aumento del diámetro del vaso por lo que se llama remodelación positiva. Entonces, cuando realizamos la medición por el método europeo, en el sitio del bulbo carotidio vamos a encontrar un grado mayor de estenosis que tiene que ver básicamente con la remodelación positiva y no con la placa. En este caso, es conveniente realizar las mediciones por el método NASET, comparando el diámetro del vaso distal a nivel de la luz y el otro método, el método europeo. Ahora bien, con respecto a las mediciones que veníamos hablando por los métodos, diferentes métodos, estas habían sido demostradas en niveles en estudios on trials por angiografía digital. Ahora, ¿qué pasa con las mediciones realizadas por otros métodos, sobre todo la angio-TC o la angioresonancia magnética? Fíjense que ya hace años que se utiliza, como puede mostrar este trabajo, que las mediciones milimetradas directas de valores de estenosis por angiotomografía computada son un método excelente para la determinación de estenosis moderada, que ya lo conocemos que es estenosis entre el 50 al 69%, y severa, que es mayor al 70%. Y que tiene una alta sensibilidad y especificidad y buena correlación con el método angiográfico cuando realizamos la medición correctamente. Por lo tanto, la recomendación es realizar las mediciones y realizar los informes con las mediciones correspondientes, donde tenemos una idea aproximada de grado de estenosis, y que eso es importante para poder tomar conducta y observar conducta diagnóstica.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el concepto de estenosis preoclusiva y en el contexto de las mediciones que veníamos hablando, de los métodos de mediciones que veníamos hablando. La estenosis preoclusiva es una estenosis severa del bulbo carotídeo que está causando una reducción crítica del flujo y la presión distal al sitio de la estenosis. Eso genera una reducción significativa del calibre de la arteria carotídea interna y genera una especie de colapso distal denominado slim sign, que supone en general la estenosis preoclusiva un menor riesgo de infarto que las estenosis, si bien severas, mayores al 70%, pero en general menores al 95% o preoclusivas, generan un mayor riesgo debido a que el calibre distal de la arteria carótida interna se encuentra conservado y tiene mayor riesgo que en el caso de la estenosis preoclusiva. En este sentido, se cree que el beneficio del tratamiento quirúrgico es menor que con respecto a las estenosis severas, pero con calibre distal de la arteria carótida interna en el segmento segundo ascendente conservado. En estos casos, particularmente, el NACET genera cierta arbitrariedad o asigna un grado de estenosis del 95%, ya que la fórmula es ambigua cuando el calibre distal de la arteria carótida interna, debido a este fenómeno de slim sign, es igual o menor al sitio de la estenosis. Entonces va a generar un resultado ambiguo. Generalmente se supone que el vaso distal es mayor que en el sitio de la estenosis. Si no se valora adecuadamente, existe riesgo de subestimar el grado de estenosis calculado por NACET. En este caso también es bueno, al igual que en el caso de la remodelación positiva, hacer la medición por los dos métodos para obtener una mejor idea del grado de estenosis en el sitio de la oclusión. Aunque también se puede informar como estenosis preoclusiva, ya que la estenosis es significativa. ¿Cuáles son los criterios para poder tener en cuenta la estenosis preoclusiva? Hay notable estenosis a nivel del bulbo carotídeo, con una importante reducción de la arteria carótida interna distal, como se puede observar ahí, comparar con la arteria carótida interna contralateral y la arteria carótida común del mismo lado. Entonces, a partir de ahí, podemos obtener una referencia comparando con la contralateral o con la del mismo lado para poder averiguar más correctamente el grado de estenosis, el slim sign, cuando el diámetro de la luz residual es menor a 1 milímetro, la arteria carótida interna distal a la estenosis genera una estrechez debido a la disminución en la presión de perfusión. Hemos analizado entonces el aspecto que tiene que ver fundamentalmente con el grado de estenosis por los métodos clásicos, el europeo y el americano. Tener en cuenta la remodelación negativa y en el caso de la placa percusiva también a tener en cuenta para realizar las mediciones. Es recomendable hacer las mediciones también por métodos como angiotomografía computada y resonancia magnética, como resumen de lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora tenemos que ver el otro aspecto fundamental que tiene que ver con la morfología y constitución de la placa, sobre todo en lo que es la definición de placa inestable o de alto riesgo, que es la placa de ateroma altamente trombogénica, con una vaina fibrosa delgada y alto componente lipídico, tiene actividad inflamatoria, puede o no tener hemorragia asociada y con una superficie fisurada u ulcerada. Cualquiera de estas características que podamos determinar en el caso de la placa, vamos a poder sugerir la presencia de una placa inestable o de alto riesgo. Fíjense, aquí tenemos algún ejemplo donde podemos observar que es una placa con componente predominante de partes blandas por tomografía computada, con apenas una pequeña calcificación parcial, independientemente de que el grado de estenosis no sea significativo. Fíjense en la reconstrucción de sagital y sobre todo en la reconstrucción tridimensional de volume rendering podemos observar que tiene una pequeña área de irregularidad sobre la superficie de la placa que es coincidente con una ulceración. Los diagnósticos diferenciales es otro de los puntos de vista a tener en cuenta en el tema de la patología carotídea. Entre ellos uno de los más comunes y frecuentes es la disección arterial cérvico-craneal, que generalmente puede suceder también en gente joven con un 2,5% como causa de ACV isquémico, un 22% de menores de 60 años. Fíjense que es una
elevada proporción en pacientes de menores de 60 años, ya que generalmente en edades mayores tenemos que hablar de placa ateromatosa o enfermedad carotídea relacionada con placa ateromatosa. Habitualmente se genera sobre arterias que se encuentran previamente sanas. Eso es un dato importante para observarlos desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, y puede ser secundario a otras enfermedades, como habíamos hablado anteriormente, como la displasia fibromuscular. Las placas de ateroma también incluyen este tipo de patología, u otras enfermedades como la enfermedad de Marfan o déficit de alfa-1 antitrypsina, que generan también la producción de otras malformaciones vasculares como los aneurismas u otras malformaciones como habíamos visto anteriormente. Desde el punto de vista de la disección, podemos observar que hay una disección subintimal en el caso de un tipo A, o en el caso de tipo B de disección, que es una disección subadventicial. Esos son los tipos desde el punto de vista fisiopatológico, como podemos observarlos desde el margen seccional y longitudinal de la placa, como se pueden visualizar con una luz verdadera y una falsa luz. Estas características de las disecciones hacen que se puedan generar trombos o generan turbulencia y una alteración en los distintos factores de la coagulación que pueden generar trombos con isquemias distales. Aquí tenemos un caso donde tenemos el segmento según ascendente, en el caso de un paciente con una displasia fibromuscular, donde se observa claramente la presencia de una disección en el plano axial, donde se observa la doble luz, y por otro lado mucha irregularidad en el segmento según ascendente distal con la formación de pseudoaneurismas. Esto es clásico de una patología relacionada con las paredes de los vasos, donde además de en las arterias carotídeas podemos encontrar en otros vasos, como en las arterias vertebrales, la irregularidad y dilatación de los vasos causadas por la enfermedad de la pared arterial. Otra de las alteraciones que pueden solaparse con una enfermedad carotídea o cuestiones a tener en cuenta como los diagnósticos diferenciales en el caso de la estenosis es la hipoplasia carotídea. Fíjense cómo hay una asimetría significativa de la arteria carótida interna al lado derecho con respecto a la izquierda, donde uno puede suponer que tiene una estenosis moderada o significativa. Es importante poder realizar el diagnóstico de esta, en principio, alteración constitucional que puede suponer una mayor alteración de la pared vascular por aumento del flujo ya in situ, pero no es lo mismo que una estenosis por placas ateromatosas, o no es lo mismo que una disección arterial, como puede observarse a veces en un caso de una disección crónica. Bueno, ¿cómo nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial? Hacemos la tomografía computada y comparamos los agujeros carotídeos de la base del cráneo, y vamos a ver que el diámetro de la arteria carótida interna reducido se correlaciona con el diámetro significativamente reducido y asimétrico en el conducto carotídeo a nivel de la base del cráneo. Esto nos hace suponer de que se trata en realidad de una hipoplasia carotídea y no de una estenosis real, como puede suceder en el caso de una patología adquirida de los vasos. En general, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene la angiotomografía computada como método para la evaluación de la patología carotídea? Que es una técnica sencilla, rápida y bien tolerada, que es apta para enfermos claustrofóbicos con alta resolución espacial y temporal. En la mayoría de los casos es una técnica, bueno, como sabemos, la resonancia magnética también, no invasiva comparado con la angiografía digital, y permite valorar tanto la luz del vaso como sus paredes, aunque no nos da tanta especificidad sobre los constituyentes de la placa en el caso de las paredes de placas inestables. La medida de la estenosis es muy fiable, como ya habíamos visto anteriormente, y es conveniente hacerla por los dos métodos, el NASER y el SDT, cuando el grado de calcificación parietal es bajo. O sea, si tenemos una importante calcificación de las paredes, es importante conocer este artefacto que vemos ahí abajo, que es el artefacto de Blooming, que puede hacer suponer una mayor estenosis en el lugar propiamente dicho de la estenosis debido al blooming
generado por el calcio. La morfología y la detección de la placa ulcerada también es importante. Es un método que nos permite observar bien la superficie de la placa y su situación con mayor riesgo de embolia. Inconveniente que utiliza radiaciones ionizantes. El contraste endovenoso puede causar nefrotoxicidad, no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen alteraciones renales o distintas reacciones adversas al yodo, no es capaz de valorar hemodinámicamente el flujo cerebral, como sucede en el caso de una arteriografía, o en las técnicas TRIX o dinámicas por resonancia magnética, y el tiempo de reconstrucción MPR, bueno, en algunos casos es un poco elevado, aunque con las nuevas técnicas y software moderno ya eso es algo que sea sobrepasado. Un poco esto es lo que es la tomografía computada, lo que es la evaluación de lo que es la patología carotídea. Y vamos a pasar ahora a ver un poco cuál es la utilidad de la resonancia magnética. En resonancia magnética debemos tener algunas cuestiones o consideraciones generales, al igual que en la tomografía computada podemos averiguar el grado de estenosis desde el punto de vista de la cuantificación del mismo, sobre todo utilizando el método NASET, ya que solamente podemos observar en las técnicas angiográficas convencionales la luz del vaso con o sin contraste, en las técnicas TOF sobre todo. Pero por otro lado, la resonancia magnética, si hacemos un estudio específico para el análisis de las paredes del vaso, nos va a dar una mayor información sobre los tejidos que constituyen la placa y podemos ver por otro lado si se trata de una placa estable o inestable. Las imágenes de resonancia magnética tienen una mayor resolución para evaluar los componentes de la placa, sobre todo en la aterosclerótica y dentro de las arterias carótidas internas. Hay distintos marcadores, como ya vimos hoy, que nos hacen pensar en una placa de alto riesgo, una placa inestable, que son fundamentalmente una fina capa fibrosa, el core lipídico necrótico dentro de la placa, la presencia de hemorragia intraplaca y la bifurcación carotídea es una región de gran vulnerabilidad debido al elevado estrés o al estrés de flujo que sucede a ese nivel. Entonces es la zona donde más debemos estudiar con técnicas de alta resolución y pequeños cortes a ese nivel para ver los constituyentes de la placa carotídea. Desde el punto de vista fisiopatológico tenemos enfermedades predisponentes como la diabetes mellitus, dislipemia, hipertensión, edad avanzada, que genera una disfunción endotelial con aumento de la permeabilidad del colesterol a nivel del lugar donde hay mayor turbulencia, en este caso la bifurcación carotídea. En este sentido, la presencia de lípidos con oxígeno genera radicales libres que van a ser de alguna manera digeridos y atraen a ese lugar macrófagos, generando apoptosis a nivel del sitio de la placa con proliferación miointimal, que va a producir básicamente la placa de ateromatosis. Todos estos son los componentes que vamos a tratar de identificar dentro de la placa, sobre todo en aquellas placas que no tienen componente fibroso o cálcico, que serían las placas más estables. Desde el punto de vista de la proliferación miointimal, hay una mala difusión de oxígeno hacia la pared vascular, con aumento de la proliferación vascular desde la denticia y vasos friables y más susceptibles a hemorragia, con liberación de radicales y colesterol en la pared celular, con reacción inflamatoria, proliferación de la vasa Masolon, y que eso termina generando un tejido que es inestable, que termina básicamente en la producción de hemorragia intraplaca y posterior a eso la posible generación de trombos que pueden ir distalmente a generar infartos encefálicos. La placa carotídea, en recientes publicaciones, ya hace un tiempo que se viene estudiando por resonancia magnética, hablan de las distintas secuencias pre y post contraste con la saturación de la grasa y de flujo, y por supuesto las secuencias TOF para ver el grado de estenosis, donde minimizan el uso de la densidad protónica, por ejemplo, en algunos casos, y el T2 con igual exactitud a la caracterización de los componentes de la placa. O sea, con este tipo de secuencias, sobre todo en las que son de sangre negra, donde podemos observar el interior del vaso con vacío de señal de flujo, de alguna manera nos genera un fondo, sobre todo si es con supresión de la grasa, para ver los distintos tipos de tejido. También podemos utilizar secuencias de alta resolución, en secuencias GRE,
para poder ver si hay sangrado intraplaca o calcificación intraplaca, y los T1 de densidad protónica sin y con contraste, para poder ver la presencia de realce o características inflamatorias a nivel de la pared del vaso. Esto es un cuadro que nos muestra algunas de las características o los componentes de la placa, para poder analizar este tipo de secuencias en general, el core lipídico, el tejido fibroso, si hay o no hay hemorragia y cuál es la presencia o no de calcificación. Puede resultar útil para poder observar básicamente en las secuencias en que analizamos la placa carotidia a nivel del bulbo, que es el lugar de mayor riesgo y mayor estenosis generalmente, o mayor componente de placas, el T1 precontraste, postcontraste, el T2, la secuencia de densidad protónica, y las secuencias de tiempo de vuelo angiográficas. Como consideraciones técnicas generales, es importante que se hagan en resonancia de alto campo magnético, sobre todo si es la posibilidad de hacerla en un 3 Tesla o en 1.5 en todo caso, con imágenes de alta resolución, pero fundamentalmente es importante que sea de alto campo magnético, como lo dije anteriormente, sobre todo si tenemos la posibilidad de campos de 3 Tesla, mucho mejor para el análisis específico de la placa. Las bobinas, sobre todo de superficie, si contamos con ella, bueno, mucho mejor, si no, bobinas neurovasculares pueden ser de utilidad también, que aumentan considerablemente la señal ruido de ese nivel, las secuencias, como ya dijimos hoy, T1, T2, tiempo de vuelo, densidad protónica, sobre todo las secuencias de sangre negra, con y sin supresión de flujo y grasa, con supresión de la grasa para poder observar los componentes de los diferentes tejidos dentro de la placa, sobre todo el lipídico y el hemorrágico. El T1 post-contraste con adquisiciones diferidas, o sea, tardías, nos van a dar una idea de la inflamación y la neovascularización. Y como ya dijimos hoy, las secuencias de utilidad magnética nos pueden hablar de trombo intraarteriales o la presencia de calcificaciones dentro de la placa. Estos son algunos de los casos que podemos observar como ejemplos. Ahí tenemos la sección del vaso a nivel de la arteria carótida común, y fíjense, comparado en la última imagen abajo a la derecha, la presencia de una placa enferma con un tejido que refuerza con el componente, con el contraste endovenoso, que nos habla de un componente inflamatorio de una placa inestable, comparado con respecto a la contralateral. Fíjense cómo la superficie de la placa, analizándola desde un punto de vista con más detalle, tiene un área de ruptura que es irregular, de la capa fibrosa, un core lipídico que suprime con la secuencia de supresión grasa, y áreas de refuerzo con el contraste que representan la neovascularización y la inflamación dentro de la placa. Fíjense en un corte un poco más distal, a solo algunos milímetros por encima de la otra lesión, se ve con más claridad la irregularidad en la superficie de la placa, que representa una ulceración, y nos habla todo este tipo de componente, una placa con componente predominante de partes blandas, inflamatorio, inestable, que puede generar trombos con isquemias distales. Bueno, habiendo culminado entonces con el análisis en general de la patología carotidia, tanto desde el punto de vista de la estenosis y la caracterización de la placa, y sobre todo en este último caso por resonancia magnética, vamos a ver un poquito cuál es el futuro de lo que es, o cuáles son las técnicas que se están utilizando actualmente para el análisis de la patología vascular en general, lo que es cabeza, en todo lo que es encéfalo y cuello, y un poquito qué es lo que es el devenir para ir terminando con esta charla sobre la patología vascular cráneo-cervical. Muy bien, en este sentido, una de las técnicas que ha ido avanzando en los últimos años, sobre todo en lo que es la parte de tomografía computada, es la tomografía computada de doble energía o energía espectral, que se basa en el análisis de los fotones de alta y baja energía, que eso nos permite ver cómo se comportan los tejidos, no en un haz genérico de rayos X donde hay fotones de distintas energías, sino analizar cada uno de los tejidos en base al comportamiento específico de todos
distintos fotones que componen el haz electromagnético del rayo X o de los rayos X emitidos por el tubo. Esto nos va a permitir realizar técnicas de software que se denominan descomposición de material. Resumido de alguna manera, esto nosotros les podemos pedir al equipo, a la máquina o al software o a la estación de trabajo que nos muestre solamente uno de los tejidos que estamos analizando, sobre todo en general, o pares de tejidos, en comparado con otro, como por ejemplo el yodo comparado con el agua o el calcio comparado con el agua, y funciona de una manera distinta a lo que es la tomografía computada convencional, donde en esta ocasión no se miden atenuación densitométrica en unidades Hanfield, sino el comportamiento de los tejidos que tienen mayor variación logarítmica. La vamos a mostrar en casos prácticos. Desde el punto de vista vascular, esto tiene bastante aplicación. Por ejemplo, este es un caso de un paciente pediátrico, un niño de 5 años con un control postquirúrgico, donde se realiza solamente la imagen, el estudio, la adquisición con contraste de tomografía computada, y fíjense cómo uno le puede pedir al software del equipo, a la estación de trabajo, que quite absolutamente todo el yodo del estudio, y me va a generar una imagen sin contraste virtual, sin tener que haber adquirido 2 veces el estudio, es decir, la parte sin contraste y la parte con contraste. Para ir terminando con el tema de la tomografía doble de computada doble energía, este es un trabajo que presentamos ya hace un tiempo en Neurographics, una revista americana, donde mostramos cuáles son las aplicaciones en la tomografía doble energía, en el análisis de la placa, en el caso de la patología carotidia, en los diferentes niveles de energéticos, donde pudimos observar, como se ve en el cuadro, que los niveles de 40 kiloelectrón-volt, que son niveles energéticos de baja energía, en la tomografía computada de energía, podemos generar una mayor identificación, o hay mayores diferencias, como pueden ver, alrededor de los 40 kiloelectrón-volt, en los diferentes componentes de la placa cuando analizamos grasa, la placa no calcificada o componente de partes blandas. Analizamos la luz del vaso, que representa el lumen, en realidad estaría representada por el yodo, y lo que es la placa calcificada. Fíjense que a 40 kiloelectrón-volt, que solamente lo podemos obtener a través de la tomografía de energía, es mucho mejor que a nivel de 70 kiloelectrón-volt, que es el equivalente de la tomografía convencional, como la conocemos, con mediciones densitométricas. Fíjense entonces cómo es parte mejor poder diferenciar los componentes de la placa por tomografía de doble energía que por una tomografía convencional de energía simple o no espectral, como habitualmente se utiliza. Este es otro gráfico que muestra exactamente lo mismo, donde podemos observar las mayores diferencias entre el tejido calcificado, grasa, la luz del vaso y el calcio. Lo que encontramos desde el punto de vista favorable a esto es que las diferentes alteraciones o diferentes caracterizaciones del componente de la placa no variaba por ningún sentido el grado de estenosis. Recuerden que lo habíamos visto anteriormente en lo que es el análisis de la patología carotidia. Hay 2 puntos fundamentales a tener en cuenta, que uno es el grado de estenosis y el otro es el componente de la placa. Es decir, en resumen, podemos lograr una mejor caracterización del componente de la placa sin variar las características de las mediciones en la estenosis. Por otro lado, podemos realizar con la tomografía computada de energía adquisiciones con bajo contraste, debido a que podemos resaltar las características de aquellos elementos que tienen un alto número atómico, como el yodo. Entonces, solamente con 20 a 30 mililitros de contraste podemos realizar un estudio angiográfico. Fíjense cómo va variando las características de la densidad a medida que vamos cambiando, en realidad la densidad, la atenuación, vamos cambiando los niveles energéticos diferentes. O sea que el resultado final es que con poco contraste podemos realizar estudios angiográficos. Bueno, finalmente, como conclusión, la implementación de nuevas técnicas radiológicas en pacientes con sospecha vascular, como vimos anteriormente, en este caso del paciente con
las técnicas para el estudio de pared vascular con alto campo magnético, como vimos anteriormente, por tomografía computadora de energía. En muchos casos pueden reducir el tiempo del diagnóstico y por otro lado pueden ser de suma utilidad para el monitoreo de la respuesta al tratamiento de los distintos casos que tengamos que ver desde el punto de vista vascular. Bueno, muchas gracias. Hemos finalizado entonces con este capítulo de la patología vascular y sobre todo los principales lineamientos para el análisis de la patología carotidia, como hemos visto, tanto por tomografía computada como por resonancia magnética, y espero que les haya resultado de utilidad. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima charla.